Gloria al Señor. Dios les bendiga. Ay, Señor, yo no sé qué les han dicho de mí, que no me contestaron. Dios les bendiga. Por favor, dígame que, dígame que está contento. Es un grato honor estar con ustedes de vuelta. Ah, Dios me dio el privilegio de conocer a su pastor hace mucho tiempo. Me bendice verlo a él, como que ha roto esa secuencia de la maldición de la vejez, porque yo lo miro enterito como cuando lo dejé. Y ahora cuando vi a su hijo allá atrás, no me tuvo que decir yo soy hijo del pastor. Yo lo vi y dije, espérate, ¿será que este sigue siendo el que yo conocí? Y, y me alegra tantísimo verte, pastor. Te bendigo con todo mi corazón. Tengo memorias bien lindas de nuestro tiempo. Y salúdame a tu esposita. Ah, mi hijo Abraham sirvió a tu esposita y a la hermana Virginia en Guatemala, ¿te recuerdas? El impacto que causó la vida de estas dos mujeres en mi hijo fue tan impresionante que yo no sé si el hermano Nájar te contó, pero hoy Abraham es nuestro misionero en la selva amazónica del Perú. Y, y estoy seguro que él se va a alegrar mucho cuando le sepa que estuve acá contigo y con la familia. Y es un grato honor estar de regreso acá. No tengo la menor duda que el Señor está en este lugar, porque vengo después de varios años y es bien lindo ver la transformación, el crecimiento, a lo que Dios está haciendo en este lugar. Y eso es lo lindo. La Biblia dice que el justo florecerá como la palmera del desierto. Y en medio de las vicisitudes y de los conflictos, yo puedo ver que el crecimiento del Señor está en este lugar. Así es que es un grato honor y muchas gracias por recibirme. Si usted puede sentarse un ratito y me permite compartir. El pastor dice, me preguntó si todavía nuestro ministerio tiene el mismo nombre. Quiero contarle que nacimos en el 1995 y seguimos haciendo lo mismo que el Señor nos llamó a hacer hace 29 años. Le decía al pastor Alex Nájar esta mañana ya en Cathedral City, la gente me pregunta, pero pastor, ¿por qué ya no vuelve? Lo que su pastor le dijo hace un ratito es cierto, pero no es tan cierto, de rico y famoso. Eh, pero sí le tengo que decir que la necesidad es tan grande en el mundo. Las situaciones que estamos viviendo son tan fuertes. Si usted tiene, espero que usted me comprenda, pero la pasión y el corazón, la pasión que Dios ha puesto en mi corazón es la predicación del evangelio a los pobres. Esa ha sido mi pasión desde que el Señor me llamó al ministerio hace 33 años y disfruto metiéndome a las prisiones, disfruto metiéndome en los caseríos más pobres de las diferentes naciones donde Dios nos ha llevado. Disfruto metiéndome en los rincones de la Amazonía peruana, que de hecho acabamos de regresar de la Amazonía peruana. Y lo que les puedo decir a ustedes es que la obra del Señor sigue creciendo, pero porque la necesidad es tan grande. Las situaciones que se están viviendo en nuestros países, en Centro y en Suramérica, son tan apremiantes. Y Jesús dijo a nosotros, Él dijo, a mí me conviene trabajar mientras dura el día, porque luego llega la noche en la que nada podemos hacer. Y eso es, pastor, lo que nosotros estamos haciendo. Quiero contarte que el proyecto que tú conociste hace muchos años allá en las montañas de Esquipulas,
Bendito sea Dios, lo logramos construir y estamos haciendo, como dijo Nehemías, una grande obra en aquel lugar. Mis hijos que tú conociste adolescentes, hoy son los pastores y los que están dirigiendo esa organización. A mi hija mayor está en las montañas de Esquipulas, mi hijo varón mayor José Junior está pastoreando y dirigiendo el ministerio en la ciudad de Guatemala. Mi hijo Abraham, como lo dije, está en la selva amazónica del Perú. Mi hija Priscila está soltera y ella es la directora de la organización. A mi hija Débora, que tenía año y medio cuando vinimos por primera vez o la trajimos por esta región, ahora trabaja en una organización para niños especiales en la ciudad de Tampa. Y bueno, la última que el Señor me dio se llama Joana, va a cumplir 15 años y ella está con nosotros en casa. Pero seguimos trabajando y seguimos haciendo la obra que el Señor nos ha llamado a hacer. No hemos descansado, no hemos parado y seguimos creyéndole al Señor por grandes cosas. De manera que muchísimas gracias por tenernos acá. Pero sinceramente les tengo que confesar que aunque me apasiona hablar de lo que Dios me llamó a hacer, esta vez Dios no puso en mi corazón tanto hablar de lo que yo hago, sino de lo que Él quiere hacer. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Cuando yo venía en camino, le decía, Señor, yo no conozco la gente que voy a ver. Es posible que los que yo conocí hace muchos años, algunos quizá ya no estén acá. Y los que apenas eran niños o jovencitos cuando yo vine hace tantos años, a lo mejor ahora ya ni se recuerdan de mí. Hemos cambiado no solamente en canas, pero también en apariencia. Y lo entiendo, pero el Dios que los formó a ustedes en el vientre de su madre, el Dios que los entretejió en lo profundo de la tierra, Él sí sabe quiénes son los que están acá. Él sí sabe quiénes son los que vinieron a este servicio. Él conoce exactamente dónde usted está, qué es lo que está viviendo y qué es lo que está pasando. Y entonces, yo no sé por quién Dios me trajo, pero yo quiero hablar algo que si yo tuviera que ponerle un tema a esta reflexión o a esta meditación de la palabra, yo le pondría como tema sacando grandeza de tu pobreza. Sacando grandeza de tu pobreza. Y algunas veces cuando nosotros utilizamos el término pobreza, quizá algunas veces nosotros lo queremos relacionar a lo que dice el diccionario, especialmente el Webster, que dice que pobreza es todo aquello que carece de un bien para subsistir. Y ciertamente algunas veces pareciera que nosotros ya no tenemos ese problema. Pareciera que ahora el problema no es que nos haga falta un bien, no es que tengamos carencia o escasez de algunas situaciones de carácter económico, pero le voy a decir, hay diferentes tipos de pobreza. Hay pobreza espiritual, hay pobreza física, hay pobreza emocional, hay pobreza material, hay pobreza moral, hay diferentes tipos de pobreza. Y algunas veces cuando nosotros estamos pasando por tiempos difíciles, por tiempos de crisis, es allí cuando ese tipo de pobreza aflora. Yo no sé si usted está entendiendo lo que le estoy queriendo decir. Cuando una familia está teniendo problemas familiares, entonces la pobreza que golpea a la familia sale a flote. ¿Sí me entiende? Cuando una familia está pasando por algún tipo de enfermedad, entonces esa pobreza aflora, ¿me entiende? Pero lo que quiero yo decirle es que no me importa cuál sea la situación que esté atravesando, la situación que esté pasando, el Dios que nosotros servimos es un Dios poderoso, es un Dios maravilloso, es un Dios glorioso. Y si usted lo cree, por favor, dele un aplauso de bendición a ese Dios maravilloso. Porque Él es experto, Pastor Javier, a sacar grandeza de ese tipo de pobreza, de esa calamidad. Él puede sacar algo que dé gloria a su nombre. Así es que cualquiera la situación que sea que usted esté atravesando, quiero contarle que Dios me trajo a este lugar para decirle que Él quiere sacarle algo maravilloso a esa experiencia. Hágame un favor, dígale al que está a la par suya, lo que hoy es un problema, mañana será
un testimonio. Yo le he pedido a Dios que me ayude a compartir este pensamiento y le pido al Espíritu Santo que Él unja estos labios de barro para transmitir esta verdad, y que mientras yo le hablo a su mente, el Espíritu Santo ministre su corazón. Esa es mi oración. Quiero contarte, pastor, que tú supiste, cuando tú me conociste, yo estaba viudo. Mi esposa acababa de morir. Y después de 8 años y medio, el Señor restauró mi vida conyugal y me dio una preciosa misionera. Ella llegó a Guatemala en busca de almas perdidas y encontró un pastor ahí que estaba un poquito perdido también. ¿Me entiende? Qué Dios tan glorioso. ¿Sí me entiende lo que le digo? Dios saca grandeza de la pobreza. Yo haciendo la obra del Señor, pero estaba solo. Y la Biblia dice que fue Dios el que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces tomó a una jovencita que nació allá en la ciudad de Brooklyn, en Nueva York, hija de padres puertorriqueños, la mandó de misionera a Guatemala, según ella, a construir iglesias, según ella, a rescatar almas, y nunca se imaginó que lo que Dios estaba haciendo es llevándola para casarla con un pastor guatemalteco. Y nos casamos, pastor. Me pasaron cosas extrañas. Algún día voy a poder volver y contarles toda la historia, pero un día fuimos al médico, al ginecólogo de mi esposa, y le dijo el ginecólogo, Annie le dijo, si tú quieres tener familia, tienes que apresurarte. En ese entonces ella iba a cumplir 40 años de edad, y el médico le comenzó a hablar de los riesgos que tenía una mujer después de los 40 años para poder criar o procrear hijos. Y entonces ella dijo, el médico le dijo, si tú quieres tener hijos con este hombre guatemalteco, dijo, vas a tener que pedirle un poquito de ayuda a la ciencia. Y acá en los Estados Unidos tenemos tecnología, tenemos esto, está avanzado aquí, y hoy podemos hacer que la ciencia te permita hacer un milagro en el vientre y tener un hijo. Me recuerdo que ese día salimos de la clínica. Yo, como ya tenía 5 que el Señor me había dejado del matrimonio anterior, honestamente tengo que confesarte que yo no tenía prisa en tener más hijos. Si Dios los da, yo era de aquellos que decían, como dijo Job, si Dios da, pues que dé, si Dios quita, que quite, sea el nombre de Jehová bendito. Esto es fácil decirlo cuando usted ya tiene. ¿Sí me entiende? Pero salimos de aquella clínica y yo le dije a mi esposa, yo estoy dispuesto a hacer lo que el médico quiere si eso es lo que tú deseas. Y nunca olvido las palabras de mi esposa. Ella dijo, mi familia se burlaba de mí cuando yo les decía que estaba esperando en el Señor. Cada vez que mi familia me preguntaba, Annie, ¿pero cuándo te vas a casar? Ella siempre decía, estoy esperando en el Señor. Algunos le decían, como dicen los latinoamericanos, ¿verdad? Es bien común cuando una persona no se casa a jovencito, le dicen, es que te vas a quedar para vestir santos. Y era en cierta forma como que era una palabra profética, porque aunque al diablo no le guste, dice la palabra del Señor que los que creemos en su nombre se nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Al diablo no le gusta, pero sabe, yo soy hijo de un santo, 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 mi apellido es santo. Por eso me bendice cada vez que el pastor saluda, él siempre dice, ¿cómo están santos? ¿Verdad? Dije, bueno, qué bueno que aquí hay otros como yo que tenemos el mismo apellido. Entonces mi esposa me dijo, a mí, óyeme, me dijo, a mí, mi familia me dijo que me iba a quedar para vestir santos, y yo esperé en el Señor, y el Señor me dio lo que me prometió. Y yo no voy a usar la ciencia, porque si Dios quiere darme hijos, de la misma manera como me dio esposo, Él me va a dar hijos. Y si no me da, no importa, ya tenemos 5 que vamos a cuidar. Pero un día la unción de Abraham cayó sobre mi vida.
Oh, aquí no, solo aquí me entendieron, por allá no mucho. Un día la unción de Abraham cayó sobre mi vida, pastor, y te voy a decir, fue algo poderoso porque a los poquitos días llega un amigo pastor de la ciudad de Ohio a visitarnos. Era justamente su cumpleaños. Estaba cumpliendo 40 años el 6 de febrero. Y esa vez él le llevaba un regalo que tenía pena entregárselo. Y después cuando yo le conté a mi amigo lo que el Señor me había dicho, él dice, bueno, voy a tener que entregarte el regalo que te mandó mi mamá. Su mamá era una ancianita, en aquel entonces tenía 83 años. Ella había orado porque mi esposa tuviera familia y le profetizó que Dios le iba a dar familia. Entonces en el día de su cumpleaños aquella ancianita le mandó una cobija de bebé. El obispo se la entrega y le dice, Ani, esto es lo que te mandó mi mamá de regalo. Si hay algún problema le reclamas a ella. Y les quiero contar que ella resultó ciertamente embarazada. La situación fue que a Johanna no quiso esperar 9 meses en el vientre. A las 24 semanas Johanna decidió que iban a hacer. Rompió todos los protocolos y todos los pronósticos de los niños prenatales allá en la ciudad de Connecticut y nació pesando 1 libra con 7 onzas. Hoy va a cumplir 15 años el 22 de junio y está perfectamente bien para la gloria de Dios. Aleluya. Pero fíjate, Pastor Javier, que con Johanna hemos tenido una situación bien preciosa, que hemos visto en ella la mano desde el Señor de una manera sobrenatural. Hemos visto la mano del Señor en la vida de Johanna de una manera bien linda. No que no la hayamos visto en los otros hijos que están sirviéndole al Señor, pero Johanna ha sido algo especial en muchos aspectos de nuestra vida ministerial. Entonces como te decía, la agenda nuestra se ha intensificado. Ahora tenemos que viajar por la selva amazónica del Perú y viajamos por muchos países haciendo la obra y la verdad es que tengo una agenda bastante apretada. Tengo que contarles y confesarles que tengo intencionalmente que cronometrar mi agenda de manera que yo no resulte haciendo en mi casa lo que mi abuelita me decía cuando yo era niño. Mi abuelita decía, no seas candil de la calle y oscuridad de tu casa. ¿Cuántos abuelitos hay aquí que alguna vez han oído ese refrán, ese proverbio? O mi abuelita también decía, no seas como aquel refrán que dice que en casa de herrero, cuchillo de palo. No cometas ese error. Entonces yo no quiero andar salvando el mundo y perder mi propia familia. De manera que tengo que ajustar mi agenda para viajar y regresar a casa. Y les voy a decir, me tengo que ausentar de casa muchas veces, muchísimas veces. Regresamos hace unos días de la selva amazónica del Perú, vinimos este fin de semana acá, pero bendito sea Dios, regreso el martes a casa y me voy a poder quedar intencionalmente como 3 semanas porque es el spring break allá con mi hija y podemos hacer cosas juntos. Ella trabaja en el departamento evangelístico de nuestra iglesia en Connecticut y hacemos una obra de teatro gigante de la pasión de Cristo y ella le gusta estar ahí de actora y por supuesto quiere que su papá la mire actuar en ese drama, en ese play y lo hago. Pero mi vida ha sido así, que cuando yo regreso a casa quiero pasar intencionalmente tiempo de calidad con mi hija Johanna. Yo regresaba de un viaje bastante largo. Me había ido por algunos días y como había dejado de ver a Johanna cuando apenas ella empezaba a sentarse, recuerde que era prematura, nació de 24 semanas y era bien chiquitita cronológicamente, aunque le decían 1 año, parecía que tenía 7, 8, 9 meses. Y
Y yo me preguntaba si Joana realmente podría recordarse de mí después de haberla dejado por un tiempo. Y yo llegué a casa y se me ocurrió una de esas travesuras que a veces los papás tenemos como ocurrencia. Yo decidí poner a prueba la memoria de Joana, que apenas podía sentarse en la alfombra de casa. Entonces lo que yo hice, que entré en la casa sin hacer ruido, le quité llave a las puertas y cuando yo llego veo que Joana está sentada en la alfombra de la sala de la casa. Ella tiene unos juguetes que la tienen muy entretenida en la mano y entonces yo me pongo en un lugar oculto donde yo la puedo ver a ella, pero ella no me puede ver a mí. Y con aquella voz de papi le grito a Joana un poquito en voz alta y con el tono familiar de ella. Y le digo, Joana. Y cuando Joana escucha la voz, suelta el juguete y comienza a buscar. Pero yo me quedé en silencio. Joana vuelve después de un tiempo a tomar el juguete. Sigue jugando con él cuando yo vuelvo una vez más y le digo, Joana. Y Joana suelta el juguete y comienza a ver por todos lados. Y tira y vuelve a agarrar el juguete. Pero esta vez yo comienzo a ver en su semblante una expresión como que eran sentimientos encontrados. Joana de alguna manera quería sonreír porque la voz le era familiar, pero también quería llorar porque no podía ver quién emanaba esa voz. Pero yo una vez más, yo como aquel padre cruel que algunas veces hace sufrir al hijo con cosas que parecen divertidas, seguí escondido y por tercera vez, aún viendo que el rostro de Joana estaba triste, volví a decir, Joana. Y esta vez Joana tira el juguete y extendió los brazos en la dirección de donde ella vio que venía la voz. Y empezó a llorar. Y empezó a llorar, extendiendo las manos, los brazos en el lugar, en la dirección donde venía la voz. Como diciendo, yo no te puedo ver, papi, pero yo sé que estás aquí. Yo no te puedo ver, pero escucho tu voz y yo sé que estás aquí. Y eso me hace recordar el Dios de los cielos que nosotros tenemos. Algunas veces usted y yo no lo podemos ver, pero sabemos que Él está con nosotros. Él dijo, yo nunca te dejaré, yo nunca te desampararé. Contigo estaré en la angustia, tú me clamarás y yo te responderé. Cuando yo vi a Joana llorar, pastor, yo corría donde ella estaba y le voy a decir algo. Yo la abracé, yo la tomé en mis brazos, yo la levanté. Y por supuesto que este testimonio yo no lo puedo contar delante de ella ahora porque tiene 15 años. La tomé en mis brazos y de repente sentí un olorcito mero extraño. Pero quiere que le diga algo. El olor del diaper que estaba sucio no impidió que yo le amara. La abracé, le besé. ¿Y sabe qué hice después? La llevé a su recámara y le cambié su diaper. Eso es exactamente lo que Jesús hace cuando usted y yo dejamos que Él nos envuelva en sus brazos de amor, en sus brazos de gracia y de su misericordia. A Él no le importa cuánto algunas veces apeste nuestro pecado, nuestras faltas. Con amor eterno te he amado, dice su palabra, por eso te he prolongado mi misericordia. Vamos, denle un aplauso bien fuerte a ese Dios de los cielos. Ella no podía ver a su papá,
pero sabía que papi estaba allí. Y algunas veces usted y yo, en situaciones de calamidad o de crisis, usted y yo tenemos que hacer como Johanna. Papi, yo no te veo, pero yo sé que tú estás aquí, porque tu palabra dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque tu palabra dice: venid a mí los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Porque tu palabra dice que de tal manera me amaste tú a mí, que diste a tu Hijo unigénito, para que cuando yo crea en ti no me pierda, sino que tenga vida eterna. Así es que hoy mis brazos están extendidos a ti, porque necesito tu auxilio, Señor. ¿Sí me está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Ah? Y entonces en esta agenda apretada de carácter ministerial que hemos tenido, yo he podido ver, pastor, los tiempos desafiantes que hemos estado viviendo. Ciertamente tenemos que reconocer que los tiempos de desafío que se han vivido en los últimos años han sido buenos, porque le voy a decir algo: aunque ha traído mucho luto y mucho dolor, aunque muchas familias han sido afectadas, aunque muchas familias se enlutecieron y lloraron por un tiempo, por favor no me diga usted que en esta crisis usted y yo no experimentamos la misericordia de Dios. ¿Cuántos de ustedes experimentaron la misericordia de Dios? Pastor, el primer testimonio que yo escuché entrando a este edificio fue el de tu hijo, cuando me empezó a contar. Yo le dije: mi hijo, yo veo que ustedes remodelaron esto. Y él me dijo: sí, pastor, pero no es todo. Vamos a construir. Y me empezó a hablar de los planes. Y luego él me dijo: ¿sabe algo? La pandemia fue terrible, pero a nosotros nos ayudó. ¿Sabe por qué? Porque el Dios que nosotros tenemos, el Dios al que nosotros servimos, es experto en sacar grandeza de la pobreza, de la calamidad. Él saca alabanza y gloria para su nombre. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor por eso? Entonces, a mí, cuando yo voy al pasaje de la Escritura, no lo voy a leer por causa del tiempo, y espero que usted no se aburra conmigo, pero yo quiero, así rapiditamente, quiero tratar de resumir y de hablar rapidito de dos capítulos en la Escritura, en el libro de los Jueces. Voy a hablar en el capítulo 6 y en el capítulo 7. Voy a tratar de parafrasearlos, ¿me entiende? Y tratar de sacar algunos puntos de esos dos capítulos. Porque, pastor, cuando yo veo las situaciones que estamos viviendo, las situaciones que yo veo en los pastores en diferentes lugares y en diferentes regiones, le voy a decir, esos dos capítulos del libro de los Jueces me sirven a mí de una inspiración tremenda. Oh, Dios mío, yo tengo un amigo del alma, un amigo muy querido, que le dio COVID 2 veces. Y el COVID lo golpeó de tal manera, que lo afectó de tal manera, que el hombre perdió su ministerio. No porque haya cometido algún problema inmoral o porque haya hecho nada. No. Simplemente el COVID lo afectó. Física, emocional. Él después se quedó con secuelas de depresión y una serie de situaciones en las que él ya no pudo continuar en el ministerio. He visto muchas cosas como esa. Hemos tenido en la cocina del amor, que estamos supuestos a darle solamente alimentación a los niños en extrema pobreza y a las familias en extrema calamidad y necesidad. Le tengo que decir que nuestro ministerio también ha tenido que pagar muchos funerales, cantidades inmensas de medicinas, porque hemos visto la crisis incrementarse de una manera tremenda. Pero una de las cosas que yo aprendo del personaje central de estos dos capítulos del libro de Jueces, en el 6 y en el 7, un hombre que se llamaba Gedeón. Es uno de mis personajes favoritos en la Biblia. Fíjese que una de las cosas bien lindas que yo veo en él es que Gedeón era como lo que nosotros hoy conoceríamos como un héroe de guerra.
Y le voy a decir algo, Gedeón se parece a muchos de nosotros. Porque según los estadistas, según los expertos, dicen que del COVID para acá han muerto un promedio más de 6 millones de personas que han muerto por causa de la pandemia. Le voy a decir algo, esa situación no se ha acabado. Ese problema no ha terminado, sigue afectando todavía a algunas familias. Yo mismo tengo algunos amigos familiares que están ahora mismo en el intensivo. Cuando yo venía para este lugar, hablé con un amigo mío, crecimos juntos y su hermana está pasando una situación de esa índole, de esa naturaleza. Pero le voy a contar algo. Cuando usted y yo vamos al libro de los Jueces, en el capítulo 6 y en el capítulo 7, usted y yo miramos que él era como un héroe de guerra que se parece a usted y a mí. Pero ¿por qué dice usted esto, hermano José? Porque ciertamente la pandemia vino. A lo mejor aquí en Lake Pierre, o Lake Perry, como usted le llama, o en esta región de California, a lo mejor se llevó a muchos, pero quiere que le cuente algo. A usted no se lo pudo llevar. Usted está aquí, usted sobrevivió la pandemia más grande que ha afectado al globo terráqueo. Ahora, ¿por qué usted sobrevivió? Usted ahora es un héroe de guerra, pero la razón por la que Dios no permitió que la pandemia se lo llevara es porque Él está enviando un mensaje del cielo como diciéndole: yo todavía no he terminado contigo, yo todavía tengo planes de bien y no de mal, de prosperidad y no calamidad, yo todavía quiero usarte. Pero cuando usted lee el capítulo 6 y el capítulo 7 del libro de los Jueces, usted se encuentra que Gedeón literalmente se está escondiendo de los madianitas. Se está escondiendo, hermano. Yo conozco personas en esta nación que Dios les ha bendecido, pero se tienen que esconder. Y dígame si no es cierto que usted y yo algunas veces hemos hecho lo que hacía Gedeón, que Dios nos está bendiciendo y escondemos la bendición. Algunas veces no le contamos a nadie lo que nos pasó, la forma como Dios nos bendijo, porque tenemos miedo que nos asalten o que nos allá en Guatemala y en Honduras hay pastores que cuando le damos una ofrendita dice: por favor no le diga a nadie, porque a veces en la misma iglesia están los que llevan la noticia a las pandillas y nos comienzan a extorsionar y comienzan a esconder la bendición de la misma manera como lo hacía Gedeón. La Biblia dice que él estaba trillando su trigo en un lagar. Pero óigame, ¿por qué en un lagar? El lagar es para hacer jugo, el lagar es para machacar las uvas, es para hacer vino, es para exprimir uvas. ¿Y por qué? ¿Por qué este hombre estaba trillando su trigo en el lagar? ¿Sabe por qué? Porque tenía miedo que le robaran la bendición. Por favor, perdóname lo que le voy a decir. Yo sé que a lo mejor aquí, primero Dios, no hay ninguno de estos. Pero yo escuché antes de venir a California una familia que yo le pregunté: pero ¿por qué no tienes una cuenta bancaria? Y me dijo: pastor, es que yo no tengo papeles, es que tengo miedo. ¿Me entiende? Entonces por eso mejor prefiero tener escondida la bendición. Yo conozco muchas personas como él. En esa condición, en esa situación estaba este hombre que se llama Gedeón. Pero quiere que le diga algo: cuando él aparentemente parecía que estaba actuando como un cobarde, como alguien que se había dejado de alguna manera apoderar por ese espíritu de temor, cuando él está viviendo esa situación, cuando él está teniendo miedo que le roben lo poquito que le queda, en esa condición el Señor se le acerca. Y ahí en el capítulo 6 y en el versículo 12 del libro de los Jueces, cuando Dios le habla, hermano, le habla de una manera que lo sorprende. Dice: el Señor le dijo: el Señor está contigo. Y oiga el calificativo que le dio. Le dijo: valiente guerrero. Óigame, estoy escondiendo la bendición,
Me estoy escondiendo del enemigo de Dios. Me estoy escondiendo de los madianitas. Y viene Dios y me dice que soy un valiente guerrero. Como dicen los americanos acá, ¿verdad? Excuse me. Señor, ¿tú estás hablando de mí? Gedeón dice, ¿te estás refiriendo a mí? Gedeón mismo parece estar sorprendido de este calificativo que Dios le dio, porque en el versículo 15, Gedeón le responde, perdóname, pero ¿cómo voy a salvar yo a Israel? ¿Cómo puedo hacer una labor como esta si yo soy el más pequeño? Yo, de toda mi pandilla, de todo mi clan, de toda mi familia, yo soy el más débil. Yo soy el más débil de Manasés. Yo soy el más pequeño de mi familia. ¿Cómo puedes tú llamarme a mí poderoso guerrero? Señor, como dicen allá los muchachos en Guatemala, en esa perdóname, pero ahí te chanfleaste, Señor. Ese no soy yo. A mí se me hace que tú realmente no sabes quién soy yo. Tú no conoces mi historia. Yo no sé si alguna vez a usted Dios le ha dado una palabra profética de cosas que quiere hacer con su vida. Y usted en algún momento de la vida deja de creer y dice, que yo. ¿Cómo puede Dios usarme a mí? ¿Acaso Él no sabe de dónde yo vengo? ¿Ah? Como me dijo una persona allá en Wichita, Kansas. Dijo, pastor, yo ni papeles tengo. ¿Cómo va a creer usted? ¿Cómo? Oh, pero óigame lo que le voy a decir. Fue después de esa experiencia cuando Gedeón descubrió que él tenía unos dones maravillosos de liderazgo. Porque después de esa experiencia, él vino e hizo una convocatoria. Y él llama a la gente y le dice, miren, esto fue lo que Dios me habló. Esto es lo que Dios quiere que yo haga. ¿Y sabía usted que él colectó a más de 32,000 guerreros que quisieron seguirlo? La gente no le preguntó, pero si tú... No, lo siguieron. ¿Por qué? Porque esa experiencia le permitió a él descubrir que él tenía un don, que él tenía un talento maravilloso, que él tenía el favor de Dios, que tenía un poder de convocatoria, que tenía un liderazgo reconocido. La gente lo siguió. 32,000 soldados. Y cuando él viene delante de Dios, por lo menos ahora él ya tenía su plan A. Ahora viene delante de Dios y le dice, Señor, mira, aquí tengo todos estos que creen en lo que tú me dijiste. Tengo 32,000. Y el Señor le dice, sí, pero no los vas a llevar a todos. No. En el capítulo 7 y versículo 2 le dice, tienes demasiadas tropas como para que yo les entregue a los madianitas. Porque si yo me llevo estos 32, el día de mañana se van a levantar en contra de mí, van a decir, esto nosotros lo hicimos por nuestra mano, nosotros fuimos los que nos salvamos. Construimos este edificio porque nosotros dimos, nosotros diezmamos, nosotros ofrendamos. Y el Señor dijo, bueno, vamos a cambiar el plan. Tus pensamientos no son mis pensamientos y tus caminos no son mis caminos. Y entonces le dijo, vamos a reducir las tropas. Y a mí se me hace que Gedeón quería actuar un poquito con la artimaña guatemalteca, ¿verdad? Señor, me puede hacer un descuentito, pero no te mandes, Señor. ¿Ah? Entonces, no te lleves mucho, porque, pero de 32, Gedeón dijo, bueno, bajamos a 10,000. Le quitó 22,000 de un solo, hermano. Y luego viene Gedeón y dijo, bueno, pues voy a tener que cambiar un poquito la estrategia, voy a tener que cambiar un poquito los planes. Pero después viene Dios todavía y dice, no, Gedeón,
Ni siquiera con 10,000. ¿Sabes por qué, Gedeón? Porque la grandeza que yo quiero sacar de tu pobreza es tan gloriosa, es tan hermosa, es tan preciosa. Lo que yo quiero hacer en tu vida, lo que yo quiero hacer en tu ministerio, lo que yo quiero hacer en tu familia, lo que yo quiero hacer en tu comunidad, no es una guerra que se conquista con ejército ni con espada, sino con el Espíritu de Jehová, dice el profeta Zacarías. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo, hermano? Para que Dios pueda glorificar su nombre en la vida suya, hermano, Dios va a cambiar sus planes. De 10,000 se los baja a 300. Y luego, hermano, bueno, esto sería lo que nosotros conocemos como el plan B, fíjate, pastor Javier. Porque aquel dice, bueno, pues tengo 300. Y seguramente les comienza a preguntar, ¿y tú sabes usar los arcos? ¿Sabes usar la flecha? ¿Sabes usar todo? Y cuando viene el Señor, a lo mejor Gedeón viene con una estrategia de guerra, ¿verdad? Y estos son espaderos, estos son lanceros, estos tiran onda, pero viene Dios y dice, no vamos a usar ni espada, ni lanza, ni jabalina. Vamos a usar antorchas y vasijas de barro. A usted no, hermano, usted nunca ha tenido experiencias como esas, en las que Dios le cambia los planes. ¿Ah? Dios es tan maravilloso que un día dice la palabra del Señor. Un día dice la palabra del Señor que habían más de 5,000 personas en una reunión. Y fueron los discípulos los que vieron la necesidad. Y estos hombres vinieron con Jesús y le dijeron, Señor, mira, aquí hay mucha gente, por favor, mándalos a McDonald's, mándalos a Burger King, y si no, pues aunque sea al Suamet, a tomarse un su caldo, porque un su mondongo, ¿cómo se llaman? Una su pupusa para los salvadoreños, una su baleada para los hondureños, o un su taquito para los, mándalos, Señor, que se vayan a algún lugar, porque han pasado aquí mucho tiempo y no han comido nada. ¿Y qué fue lo que les dijo el Señor? Consigan buses y mándenos en la Greyhound. No, el Señor les dice, no, ustedes deben de comer. ¿Cómo así, Señor? Óigame, cuando los discípulos vinieron con el Señor, ellos no le dijeron, Señor, nosotros no tenemos, porque sí tenían. Ellos le dijeron, Señor, lo que tenemos no alcanza. Pero ahí había un niñito. Mire cómo Dios cambia las estrategias. Ahí había un niñito con una fe inocente. Él no tenía mucho. Lo que tenía era, usted conoce la historia, 2 peces y 5 panecitos. Y con ese poquito él llega y dice, miren muchachos, yo no tengo mucho, pero lo poco que tengo en las manos de Jesús a lo mejor puede hacer algo. Y usted sabe que eso pequeño en las manos de Jesús le dio de comer a las multitudes. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, reprende los demonios, calma la lluvia y la tempestad. ¿Se acuerda de ese corito? Entonces, al igual que Gedeón, hermano, la mayoría de nosotros en estos tiempos hemos perdido nuestros planes. Pareciera que nuestros planes han sido como que Dios dice, no, espérate, eso, lo que tú quieres hacer es bueno, pero no es lo que yo voy a hacer. Y cuando Dios nos quita los planes, cuando Dios desecha nuestros planes, yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, pero nosotros nos desalentamos, nos desanimamos, nos distraemos. Los pastores comenzamos a ver cómo nuestros ministerios menguan. De repente los voluntarios empiezan a disminuirse. Empezamos a ver cómo nuestros soldados, nuestras espadas y nuestros escudos se desvanecen algunas veces como agua en las manos. Comenzamos a ver cómo los recursos se nos escapan de las manos. Y yo no sé usted, pero le tengo que confesar que a mí, muchos de mis amigos del alma, han venido conmigo y me dijeron, pastor, perdónanos, pero nosotros no te vamos a poder seguir apoyando. ¿Sabe usted que mi esposa es una analista financiera de una corporación de seguros muy grande en los Estados Unidos? Bueno, en el mundo.
Y mi esposa es quien hace los análisis financieros de nuestra organización. Y hace pocos días mi esposa vino conmigo después de haber hecho las cartas y todos los análisis de los aportes y de las donaciones que recibimos en nuestro ministerio. Y me dijo, papi, me dijo, ¿sabías tú que la Cocina del Amor en lo que va de la pandemia ha perdido más del 40% de sus patrocinadores? Y le dije, mi amor, perdóname, pero si es cierto, tu análisis no cuadra con nuestra realidad. Porque tú me estás diciendo a mí que ha entrado menos o que han sido menos los patrocinadores de nuestro ministerio, pero la realidad es que nosotros no le debemos a nada a nadie y hemos hecho mucho más de lo que hacíamos antes de la pandemia. Tiene que haber algo ahí como que no cuadra con la realidad. ¿Por qué? Porque el Dios que nosotros servimos es un Dios que es capaz de sacar grandeza en medio de la pobreza. Esto es para que el nombre del Señor sea glorificado y no para que el nombre de ningún hombre sea envanecido. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Por favor, escúcheme lo que le estoy diciendo. Cualquiera que sea su situación, cualquiera que sea la circunstancia que usted esté viviendo, mantenga sus ojos puestos en Jehová. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Por eso fue que el escritor dijo, así que nosotros despojémonos del peso y del pecado y corramos con paciencia la carrera que tenemos la carrera que tenemos por delante. Y luego él dijo, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Pastor, cuando yo estoy pasando por situaciones como esta, y con esto voy a ir terminando. Cuando yo estoy pasando por situaciones como estas, cuando estoy pasando por crisis como esta, cuando mis amigos me han llamado y me han dicho, ya no te podemos seguir ayudando, ya no podemos seguir aportando. ¿Sabía usted que algunos dejaron de darme porque en sus iglesias dejaron de predicar la verdad? Entonces me invitaban, pastor, y me decía, mira, te invito a predicar, pero por favor, aquí ya no hablamos de esto, de aquello, no, aquí no, pastor, aquí no. Es que fíjate que cuando predicamos en contra de esto, en contra de aquello, en contra de lo otro, la gente se nos va. Y le dije yo a él, bueno, si tú hubieras venido con ese mensaje con Jesús, Jesús te hubiera dicho lo mismo que le contestó a aquellos. Cuando vinieron con él y le dijeron, Señor, mira, la gente se está yendo. ¿Y qué fue lo que Jesús les dijo? ¿Y ustedes? ¿Se quieren ir ustedes también? Pero hubo uno de ellos que se llamaba Pedro, que le dijo a Jesús, pero ¿a quién iremos? Le dijo. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Yo he tenido que decirle a algunos de mis amigos, por favor, perdóname, te equivocaste de predicador. Yo no soy motivador cristiano, yo soy un predicador de la palabra y si no te funciona, no te preocupes, búscate a otro. Pero yo no voy a comprometer la pasión, el ministerio que Dios ha confiado en mis manos. Porque por eso fue que dijo el apóstol Pablo, antes Dios sea Dios verás y todo hombre mentiroso. Cuando han situaciones como estas que han venido a mi vida, no le puedo negar que algunas veces yo me he afligido y yo me he metido en la presencia del Señor, yo he llorado y he gemido. Y cuando estoy en esa situación, fíjate, pastor, he escuchado la voz del Señor que me dice, José, recuerda que la misión no ha cambiado. La misión que yo te encomendé sigue siendo la misma. Tú no te puedes detener. Tú no, por favor, para poder hacer lo que yo te estoy llamando a hacer, es posible que vas a tener que cambiar algunas cosas, pero tienes que seguir hablando la palabra del Señor. Tienes que seguir ministrando la palabra de Dios. Tienes que hacer lo que tengas que hacer, porque la palabra del Señor llegue a los corazones de la gente que está perdido. Tienes que hacer lo que tengas que hacer para que la palabra del Señor llegue. Porque hay urgencia del ministerio. Hay gente que está muriendo sin Dios, sin esperanza. Y tienes que llegar a ellos, José. Como dijo el apóstol Pablo, tienes que redimir bien el tiempo porque los días son malos.
La misión no ha cambiado, José. Como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4 y verso 2, le dijo: oh, Timoteo, tienes que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Ahora hay padres que le tienen miedo a hablar a sus hijos del evangelio. El hecho de que no funcionó tu plan A, eso no quiere decir que tienes que ceder a la misión. Cuando Dios se llevó los soldados de Gedeón, el plan de Dios nunca fue detener la batalla. El plan de Dios nunca fue el no ganar la batalla. El plan de Dios seguía siendo el mismo. La misión seguía siendo la misma. La misión no cambia. Lo que cambió fue el método. ¿Sí me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Y le voy a decir algo. Cuando Dios hace esos cambios, los hace por una buena razón. Entonces algunas veces yo estoy llorando y el Señor me dice: José, no te detengas. Sigue creyendo, sigue predicando y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. José, no te detengas, sigue. Y luego cuando estoy pasando por esas cosas, es como que el Señor me volviera a hablar y me dice: oye, José, no se te olvide que yo, el Dios Todopoderoso, hago algunas veces grandes cosas de manera improbables. En otras palabras, cuando tú ni siquiera te imaginas por dónde yo voy a aparecer, me aparezco, porque yo soy el Todopoderoso. Yo no conozco ninguna derrota. Yo soy Jehová, el Dios de los ejércitos. Mi voz se oye en el trueno y las nubes son el polvo de mi caminar. José, confía en mí. Yo hago milagros donde tú menos te lo imaginas. ¿Qué estoy diciéndole a usted ahora, hermano? ¿Se recuerda lo que le dije en el principio? Yo no lo conozco a usted. Yo no sé qué usted está pasando. Yo no sé cuál es su experiencia. Yo no sé cuál es su problema. Yo no sé cuál es el reto que usted está viviendo. Pero lo que yo le vine a decir hoy es que usted debe estar atento a que el Señor haga aquello que solo Él puede hacer. Y cuando Él haga aquello que solo Él puede hacer, usted va a levantar sus manos al cielo y va a decir: alabado sea Jehová, el Dios de los ejércitos. Y cuando venga la iglesia con los ministros de alabanza, usted va a decir: mira lo que ha hecho Dios, mira lo que ha hecho Dios. Vamos, denle fuerte ese aplauso al Señor. Dígame si no es cierto que usted y yo somos testigos de las cosas milagrosas que Dios ha hecho de formas poco probables. Estoy seguro que usted tiene algún testimonio personal cuando usted menos lo pensó. Una mujer me dijo allá, pastor, me dijo: cuando yo me tiré al río, esa vez sí estaba bien bravo, me dijo, porque me arrastró y yo creí que me ahogaba. Y empezó a llorar y le dije: tranquila, hermana, tranquila, porque aunque estaba bravo, no pudo con usted. Por eso hoy sus lágrimas son de testimonio. Usted no... ¿Cuántos de nosotros tenemos un testimonio de la grandeza de Dios? Y si usted no tiene que contar, vaya a la Biblia. ¿Se recuerda? Un día Dios se le aparece a un hombre que se llamaba Noé. Le pide que construya una barca en el desierto. En el desierto. Le tomó 500 años. Y la gente se burlaba de él. ¿Me entiende? Pero la pregunta es: ¿falló Dios? No, ahí nunca había llovido y llovió. El Dios que nosotros servimos hace milagros donde usted no se los puede imaginar. ¿Se recuerda de aquel bebecito que se llamaba Moisés?
Oh, Faraón dijo: hay que matar a todos estos muchachos, y empezó la matacinga de niños, ¿me entiende? Pero ¿qué hicieron con aquel muchachito? Lo metieron en una canastita calafateada, lo tiraron por aquel río que se llama Nilo. ¿Sabe por qué se llama Nilo? Nilo Huelas. Lo tiraron por ese río, hermano. Y mire qué cosa más maravillosa. No me va a decir que fue casualidad que la canastita paró en la casa de la hija de Potifar. Por favor, no me diga que fue casualidad que llegó ahí a la casa de la hija de Faraón para que lo adoptara. No fue casualidad. La mano del Todopoderoso lo llevó al palacio para que lo criaran. Y si ese testimonio no es suficiente, vaya usted con mi amigo Abraham. Dice la palabra del Señor que él tenía 100 años. ¿Se recuerda cuando el ángel llegó a Sara? Cuando llegó a visitarlo a Abraham y le dijo: hey, papito, mira, sacude bien la cama porque esta noche te visito, papi. ¿Qué es lo que hizo Sara? Sara se comenzó a reír de: ay, Dios mío, este ángel fumó mucho crack. Este ángel se le fue. A mí se me hace que le puso mucho chile a esos tacos, ¿verdad? Porque Sara se rió. Pero su furna, su risa era una risa de incredulidad. Y todavía ella dijo: ay, Dios mío, si yo hace rato que, ay, Dios mío, hace rato que yo no voy a poder, este ya está viejo. Ahora la pregunta es: ¿falló Dios? Porque el Dios que servimos es un Dios que hace milagros. A veces parecen poco probables. Y si eso no es todo, oh, Dios mío, un día había un pastorcito chiquitito de estatura, seguramente comparado con el gigante que había. ¿Se recuerda? Todos los soldados estaban asustados y escondiéndose bajo las piedras y en los arbustos. Pero este llegó y dijo: ¿quién es ese filisteo incircunciso? ¿Quién es ese gigantón? Cuando él estaba diciendo incircunciso, estaba diciendo: ¿quién es ese gigante que no tiene pacto con Dios? Yo soy pequeñito, yo no tengo buen apellido, quizás yo a lo mejor no tengo cuenta bancaria ni reputación de esto y de lo otro, pero yo sé quién es mi Padre, yo sé quién es el que está conmigo, y aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. Es que el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. Yo no voy a temer al terror nocturno, ni saeta que viene de día o de noche. No, caerán 1000 a mi diestra, 10,000 a mi diestra, mas a mí no me llegará. Ciertamente yo miraré la recompensa de Jehová. ¿Y qué agarró aquel muchachito? Una piedrecita lisa del arroyo y la puso en la onda. Le voy a contar esto. Yo estaba allá en el Valle de San Fernando predicando, y entonces le dije a las hermanos: agarren la onda. Y una ancianita se enojó, pastor. Se enojó y dijo: ¿qué clase de pastor es usted? Me dijo, delante de la gente, hermano. Ay, yo dije: Dios mío, ¿qué dije? ¿Por qué habla como que fuera cholo? Yo creí que me estaba diciendo chulo, porque la palabra chulo es guapo allá en Guatemala, hermoso, bien atractivo. No, ya me estaba diciendo: habla como que es cholo. Después entendí que me estaba diciendo que parecía pandillero, y me llamó la atención, y yo todo avergonzado en la prédica, hermano. Y le dije: hermana, por favor perdone, es que como yo soy de Guatemala, y los de Guatemala a veces somos menos torpes para hablar, hermana. Le dije: ¿qué fue lo que yo dije mal? Usted dijo: agarre la onda. Ay, Dios, mamadita, le dije. ¿Sabe algo? David agarró la onda y se echó al gigante, le dije.
Si usted no agarra la onda, el gigante se le va a echar a usted. Entonces seguí predicando. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Entonces, ¿qué fue? Una piedrecita fue la que usó para derribar a ese gigante, hermano. ¿Por qué? Porque el Dios nuestro es capaz de hacer milagros donde a veces no pensamos que van a venir. ¿Se recuerda de aquel profeta que se llamaba Elías? ¿Se recuerda? Habían muchos falsos profetas ahí de Baal. Pero ¿qué fue lo que él hizo? Hagan zanja, zángala. ¿Y qué? Cuando clamó al cielo, el fuego consumió hasta las piedras, dice la palabra. ¿Por qué? El Dios que nosotros servimos puede hacer milagros donde nunca nosotros lo imaginamos. Y si no, bueno, si no le parece, pastores, que todos esos ejemplos son del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿se acuerda de las bodas de Caná? Se acabó el vino, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Le dijo a los meseros, a todos los que estaban sirviendo ahí, váyanse al liquor store que está allá en la 7-Eleven. ¿Así dijo? Váyanse al liquor store que está allá en... ¿Así dijo? ¿Qué dijo? Llenen esos cántaros de agua. Y el agua lo transformó en vino. Óigame, ese es el Cristo que yo predico. Él es el que hace milagros. Yo no sé qué clase de milagros usted necesitando en su vida, en su familia, en su casa, en sus finanzas. A mí no me importa cuál sea. Quiero contarle que el Dios que nosotros servimos es un Dios de milagros. Un día ellos tenían que pagar los impuestos y le vinieron a decir a Jesús, Señor, hay que pagar los taxes. Y Jesús, no hay problema, mi hijo, ve, tira el anzuelo ahí en el mar. Va a salir un pez y cuando saque el pez, le saca la moneda en la boca y ahí está para pagarlo todo. No te preocupes. ¿Pero por qué? Porque el Dios que nosotros servimos es un Dios que hace milagros. A veces parecen poco probables. ¿Se recuerdan una vez cuando había un ciego? Y Jesús llegó y dice que, ay Dios mío, mire hermano, pastor, ahí le explicas a ellos después que soy de Guatemala, ¿sí? Para que me perdonen. ¿Está bien? Porque mire hermano, ¿se imagina usted que usted tiene una necesidad terrible? Está ciego este hombre. De repente se le para alguien enfrente y este hombre escucha un ruido mero nauseabundo. Como dicen acá ustedes, disgusting. Oye un ruido como... Este me va a escupir a mí. Y el Señor escupe en un poco de tierra, hace un poco de barro y le mancha los ojos a ese ciego. Y luego le dice, ahora ve a lavarte al estanque. Ay, hermano. Ahora, la pregunta mía fue, ¿se burló Dios de aquel ciego? No, ¿por qué? Porque Dios hace milagros donde a veces nosotros no lo esperamos. ¿Será que Dios se merece otro aplauso, hermano? Ese Dios que nos... Y quiere que le diga algo. Dice la Biblia que los cielos se oscurecieron, todo se entenebreció cuando a él lo declararon muerto en aquella cruz del Calvario. Lo bajaron de ahí, lo sepultaron. Pero le digo algo, hermano. Cuando tenía 3 días de estar sepultado, de repente, hermano, dice que el Señor Espíritu Santo penetró hasta la profundidad y lo sacó y lo resucitó con poder y con gloria. La Biblia dice que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, ¿qué es lo que pastor, lo que a mí me viene cuando estoy pasando por situaciones difíciles? Es que Dios me dice, José, no te preocupes, yo soy experto en hacer milagros, José. Yo puedo hacer lo que tú necesitas, tranquilo, confía en mí. Lo otro que me dice, José, esta batalla no es tuya. Hágame un favor, dígale hermano que está a la par suya. Yo no sé qué le está pasando, pero esa no es batalla suya. El Señor le habló al pueblo de Israel y le dijo, esta batalla no es para que la peleéis vosotros.
Oiga lo que le dijo: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Cualquiera que sea la situación que usted está pasando, esa batalla no es suya, hermano. Déjesela al Señor. Si usted va a la Escritura, en estos dos pasajes que yo le acabo de decir, en estos dos capítulos del libro de Jueces, fue Dios el que se le acercó a Gedeón para que dirigiera aquello. Óigame, fue Dios el que envió a Gedeón. Fue Dios el que le prometió estar a Gedeón. Allá en el capítulo 6, verso 16. En el capítulo 6 del 36 al 40, fue Dios el que le dio señales de seguridad a Gedeón. En el capítulo 7 y versículo 3, fue Dios el que filtró a los soldados que iba a usar Gedeón. Óigame, en el capítulo 7 y versículo 4, fue Dios el que probó los soldados en el río por Gedeón. En el capítulo 7, verso 7, fue Dios el que prometió liberar a Israel con 300 hombres. En el capítulo 7 y verso 9, fue Dios el que le dijo a Gedeón cuándo debía atacar. En el capítulo 7, verso 15, fue Dios el que entregó los madianitas en la mano de Gedeón. En el capítulo 7, verso 22, dice la Biblia: y Dios hizo que el ejército madianita se enfrentara entre sí. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Cuando usted y yo estudiamos esta batalla, este problema, esta guerra, sinceramente nunca fue un problema de Gedeón. Nunca fue una batalla de Gedeón, era del Señor. Siempre fue del Señor. Oh, y de la misma manera es con su vida, de la misma manera es con su ministerio, de la misma manera con lo que usted esté pasando, hermano. Esa batalla nunca ha sido suya, esa le pertenece al Señor. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? El plan A le falló a Gedeón. Sí, le falló, hermano, y a lo mejor el estrés del plan B no lo fue aprobado, no se lo autorizaron. Pero déjeme decirle algo: esta iglesia es de Él, tu familia es de Él. Dice la Biblia que Él es el que hace habitar al desamparado en familia. Óigame, tu pueblo es su pueblo. El trabajo que tú tienes le pertenece al Señor. No tiene nada, absolutamente nada que ver contigo. Tiene todo que ver con el Señor. Y yo, lo último, y como dice aquel corito mexicano, ya con esta me despido. Le voy a pedir que por favor se ponga de pie.